Primero, tu tío, que era tu padre, ¿verdad? Me comentabas, es el que te hizo a ti tan fitness, ¿verdad? Algo así. Él es entrenador. ¿Qué es lo que...? Cuéntame, o sea, me decías tú que sientes mucho el no haber podido... ¿Cómo se dio la situación para no despedir a...? Bueno, de repente se fue de viaje, siempre regresaba, y esa ocasión no regresó, ¿no? Obvio. Y me enteré a los días que había fallecido y... ¿A los 2 días? Sí. ¿Cuántos años tenías tú? 19 años. No sé, y no lo pude enterrar. O sea, él lo enterraron en un estado fuera donde yo vivía y no pude estar presente, pues, para despedirlo. Y creo que eso sí, no sé, como se parece como que será ese ciclo, no sé. No pudiste estar... ¿Es tan importante estar presente? No creo que sea tan importante estar presente. El lazo de amor es el importante y seguramente él sabía este cariño, esta gratitud o este agradecimiento que puedes tenerle siempre. Entonces no hace falta tanto que a veces estés con ellos para que los puedas despedir bien. No, y aparte es complicado porque, por ejemplo, en los hospitales actuales no permiten estar a toda la familia. Entonces puede estar la gente afuera esperando el fallecimiento de un ser querido y ya de repente dice, ¿sabes qué? Voy a la tienda después de haber estado una semana y cuando van a la tienda fallece. Entonces es un poco complicado. Pues digo despedirlo, por lo menos el momento de enterrarlo, ¿no? Está ahí, no sé. Eso cuando digo despedirlo, no que se muera, que yo esté a su lado, sino el momento cuando le entierra, ¿no? Si no está ahí presente. En mi caso, vuelvo a repetir, es un caso muy personal. Pues son las 3 caídas que siempre digo, ¿no? Cuando llegan y te dicen falleció, que es un golpe duro, muy duro. Después entra el momento de la velación, que es otro golpe durísimo. Y es obviamente dentro de lo que es el entierro. Y cuando llegas a tu casa y está totalmente sola y ya te das cuenta que ya no va a regresar, que es el tercer golpe, durísimo. La caída son más... 3 caídas durísimas. En mi caso, pues te digo, yo tenía 11 años. Y es distinto. Ella se despidió, iba de gira, porque pocos saben que mi mamá era del ambiente artístico, soy sobrino de Viruta, que fue compañero de Capulina, nadie lo sabía, pero pues un decir. Y de repente pues, se despidió y se fue y nos vemos mañana y pues ya jamás regresó. ¿Y has podido contactar con tu madre de alguna manera? Sí, claro, a través como lo dice ella. Yo tengo mucho esa capacidad a través de todo el tiempo, de todos los años, de todo lo que he vivido, y a través de los sueños. Yo puedo irme y estoy con ella y platico con ella y acaba de fallecer hace poco un hermano mío que era sordomudo. Más difícil todavía porque él cayó en coma. Entonces imagínate cómo le hablas, cómo le dices. Entonces el médico llega y te dice, pues háblale, pues si no escucha, ¿no? Entonces imagínate las situaciones tan dolorosas que es. ¿Qué le hago, no? Y cuando falleció, pues yo me quedé con esa situación que sucede con todos los seres humanos del dolor. Y sin embargo, dentro de eso, hice lo que le sucedió a ella o lo que le sucede a muchos. Yo mismo me autoterapié, me dormí y ese día yo soñé con él y platicamos, me dijo que estaba bien, que muchas veces era lo mejor irse, que terminar en una situación difícil. Y he tenido esa oportunidad no nada más con mi hermano, sino con la madre de mis hijos, inclusive con mi propia madre. Oye, y por ejemplo, en tu caso, lo que más te dolió fue el no poderte despedir. Si te parece, luego, con la tanatóloga, vamos a hablar de un ritual para despedirte, porque si es con lo que se te ha quedado a ti enganchado, porque es importante, a lo mejor tienes que hacer algo para, digamos, canalizar eso. Ok. Pero en tu caso, tú no fuiste al entierro de tu padre, ¿por qué? Yo no fui al entierro de mi padre porque estaban separados mis papás. Tuvo otra familia, entonces mi mamá le dijo hasta aquí, ¿no? Cuando nos enteramos que fallece mi papá, yo estaba con mi mamá, yo ya estaba recién casada, y me dice mi mamá, no voy a ir. Y le digo, por solidaridad con ella, yo decido acompañarla. Yo no fui. Pero eso siempre me ha pesado mucho porque, a pesar de que mi papá tuvo otra familia, yo le agradezco el tiempo que estuvo conmigo. En alguna ocasión, hablando del violonchelo, pues al principio yo estudiaba mucho y una ocasión llega mi papá y mi mamá me dice, ya cállate, ya vamos a comer, pero así como desesperada. Claro. Y mi papá le dice, déjala, está sonando hermoso.
Para mí esas palabras que me dio mi papá cambiaron mi vida, porque yo tuve confianza en mí misma, en lo que tocaba, en lo que hacía, bueno, hasta mejoré mis calificaciones, ¿no? Claro. Se lo agradezco mucho. Y el hecho de no haber ido, quedarme con mi mamá, pues al principio, sí, no, yo te apoyo, mamá. Me pesó, como no tienen idea, eso fue hace 18 años y me sigue doliendo, porque yo no me despedí de mi papá, además de que, pues lo he visto. Y en una ocasión, yo tenía muchos problemas con el papá de mis hijas, finalmente nos separamos, pero en esa ocasión yo estaba muy enferma, no tenía medicina, no había ido al doctor, no había comida en la casa, estaba yo desesperada. Y senté a mis hijas a ver la tele, les puse una película y de repente se abre la puerta de mi casa, que es su casa, es muy pesada, es una puerta de madera. Me asomo, no hay nadie, la cierro y les digo, no, no hay nadie. Y me dice mi hija, sí. Y entonces yo cuando volteo, veo en el sillón a mi papá sentado con mis hijas. Estaba él aquí con su brazo extendido y aquí mis 3 hijas. Y su cara era de sonrisa, de todo va a estar bien. O sea, no me habló, pero fue la sensación. Maravilla, ¿eh? Yo cierro y les digo a mis hijas, no hay nadie. Y mi hija, la mediana, que en esa época tenía 6 años, me dice, sí, mamá, está mi abuelo Baldomero con nosotros. Le digo, ay, hija, tú ni lo conoces. Me lo describió, cómo estaba vestido, cómo estaba sentado, cómo era. Muchas veces todavía, aún en mi vida adulta, y cuando tuve muchos problemas con el papá de mis hijas, yo decía, si estuviera aquí mi papá, él daría la cara por mí. Si estuviera aquí mi papá, yo tendría dónde correr y no soportar esta situación. Claro. Claro. Eso me ha pesado de mi papá. Eso es lo que me pesa. Y pues sí, pongo la ofrenda, pongo su retrato, le pongo lo que le gustaba a él, ¿no? En una Fíjate, porque dices una cosa, si estuviera a mí mi papá. Aunque tú hayas tenido a tu papá, cuando uno pierde al padre, tiene esa sensación de ya no tengo a nadie que me proteja. Y muchas mujeres y muchos hombres acaban en relaciones enfermizas para buscar o la figura del padre protector o la figura de la madre protectora. Vamos a aprender, ¿ok?, a cómo eso que para ustedes es tan importante, que es despedirse, poder haberse despedido con distintos rituales, lo van a hacer. ¿Ok? Lo vamos a hacer. Gracias. Para que les siga, para que se les quite el dolor. Después de la fase de aceptación viene la más importante, que es la de la canalización de las emociones. ¿Ok? El llorar, el comunicar, el compartir el dolor. Eso es vital hacerlo. Lo tenemos que hacer todos. Desafortunadamente, los hombres les han dicho que no lo deben de hacer. Y la tasa de suicidios entre hombres que han perdido a un ser querido es más alta que en las mujeres por no canalizar las emociones.